Aprendo en casa. Feliz Navidad para usted y su familia. Estimado estudiante, que el año venidero sea mejor para sí mismo. Le tengo que contar en esta mañana. Estamos en el área de comunicación, dirigido a los estudiantes de segundo A, B, C, la semana 37. Estamos en su plataforma Aprendo en Casa, en la institución educativa 5149. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Entonces, un gran saludo. El título de nuestra sesión es Leemos y reflexionamos sobre una crónica. Recordemos, estimados, bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes de segundo año. Les doy una bienvenida a la última sesión de esta área, deseando que todos se encuentren bien de salud en sus hogares y que reine la paz y la esperanza. Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad para todos los miembros de su hogar. Felicitamos a todos aquellos y aquellas estudiantes que han logrado el desarrollo de sus competencias, que se evidenció en sus trabajos de cada semana. Por otro lado, aquellos estudiantes que no han logrado evidenciar por diversas circunstancias tendrán la oportunidad de hacerlo a través de la carpeta de recuperación en las vacaciones. Finalmente, se les evaluará en el mes de marzo del 2021. ¡Feliz Navidad! Estimado estudiante, en esta mañana, martes, sabemos que todavía estamos en una evaluación, ¿no?, de la UGEL. Lo que queremos es desarrollar un trabajo mucho más rápido y práctico. Por eso es que vamos a empezar con la lectura que tenemos propuesto para lograr posteriormente nuestro texto. Hoy leeremos una crónica titulada Crónica de una profesora en cuarentena de la COVID-19 en Argentina. Haremos una lectura reflexiva, identificando las ideas principales del texto. Luego desarrollaremos un cuestionario, una ficha de evaluación que les haré llegar a través de un PDF. Y como segunda actividad, usted escribirá de manera breve y clara todo lo que ha vivido durante el año 2020, pero de manera cronológica. Usted puede llevar por título Crónica de una profesora en tiempo de cuarentena COVID-2019. Como sabemos, estábamos hablando de qué es una crónica. Hay libros, ¿no?, dirigidos o han sido escritos a través de este texto narrativo que se llama la crónica, como vemos aquí el título de un libro. Hoy debemos de escribir una crónica sobre todo lo que nos ha tocado vivir en este año 2020 y proyectándonos con compromisos reales para seguir. Esta es la crónica del día de hoy. Crónica de una profesora en la cuarentena de la COVID en Argentina. Escrito por María José. Diremos primero, ¿no?, la cantidad de párrafos que tiene este texto. Párrafo 1, párrafo 2, 3 y 4. Como vemos, solo tiene 4 párrafos. De estos 4 párrafos podemos decirlo sin duda, ¿no?, que este primer párrafo alude al inicio, en este caso al inicio o a la presentación de esta crónica. Los párrafos siguientes alude al desarrollo o al cuerpo de esta crónica y el último párrafo alude a la conclusión o parte de la reflexión. Entonces, esto es para tener claro también cuál es la estructura de una. En el párrafo número 1 dice, nos encontró terminando una tarde de marzo. Por ejemplo, cuando dice una tarde de marzo ya nos está ubicando, nos está dando un dato, ¿no?, cuándo ha sido. Y con la sensación de que se paraba el mundo y como hormigas a las cuales les había pateado el hormiguero, volvíamos a escondernos. Bueno, acá lo que ha hecho quien ha escrito este texto, esta crónica, está haciendo uso de un recurso literario, ¿no? Está haciendo una comparación de lo que en ese momento se sintió cuando escuchó esa situación que le pasó en marzo, ¿no? ¿Y qué cosa le dijeron? Todos a casa, no salgan, cuídense, a lavarse bien las manos con jabón. Las recomendaciones empezaron a llover sobre nosotros, ¿no? Otra forma también figurada de expresarnos, ¿no? Empezaron a llover sobre nosotros. Cuando dice sobre nosotros, si ustedes van interpretando el pronombre, está hablando en primera persona. Esta también es una característica muy importante de la crónica, que habla en primera persona. Quédate en casa, es lo que nos decían. Así empezó acá en Argentina.
Y creo que lo que ha vivido esta señora profesora es también lo que hemos ido viviendo nosotros, ¿no? Solo que ella ha buscado una manera de relatar esta historia vivencial que empezó en marzo, como lo dice acá, y con ciertas indicaciones, ¿no? Y nos menciona incluso el país, ¿no? Para tener una ubicación de dónde, un poquito cuándo, ¿no? Es que se ha suscitado esta situación. Bueno, en el segundo párrafo, que ya es el desarrollo de esta crónica, debe llevar una vida normal y cotidiana. Pasamos a aprender a convivir de una manera diferente. Entonces, aquí ya nos está informando cómo va a ser su vida a partir de ese conjunto de indicaciones que ha recibido. Tratar de ser lo más normal y cotidiano, pero también empezamos a convivir de manera diferente. Entonces creo que ustedes ya conocen el tema, era un poco de la convivencia. Ya no es la misma de la que teníamos en el año 2019. Sigue hablando la profesora, dice, la escuela presencial viajaría por las redes, que es lo que ha pasado, ¿no? Lo que estamos haciendo incluso en este momento. Las cocinas se convirtieron en el escenario de los improvisados chefs que pasarían a ser expertos, empolvados de harinas y la familia. La experimentadora de los manjares, peluquerías y barberías caseras. Padres maestros, maestros padres, pintores, carpinteros, albañiles y de todos los oficios fueron improvisados en cada hogar. Lugar que ahora pasaría a ser nuestra morada obligatoria y segura. Bueno, en este caso la profesora está haciendo una descripción, ha utilizado el texto descriptivo para decirnos qué cosa es lo que vino sucediendo con ciertos aspectos de su vida, como por ejemplo la escuela, ¿no? La cocina, por ejemplo, de muchos oficios o actividades que se realizaban, ¿no? En distintos lugares. Ahora todo estaba concentrado en un solo lugar, ¿no? Incluso los roles que se han tenido que ir intercambiando, ¿no? Y todo en una misma morada, ¿no? Y obligados, porque era, digamos, lo necesario. Acá, ¿no? Hay un montón de descripción en relación y nos viene relatando una vivencia que ella ha observado, lo que nos ha tocado vivir también, al igual que ella, muchos de nosotros. Y afuera, la cosa pintaba complicada. Los hospitales parecían ya no tener espacio para más personas. Las cifras que se reportaban en la tele eran más impactantes cada día. Luego me sobrepuse. Cuando dice me sobrepuse, una vez más está hablando en primera persona. Quiere decir que en este segmento de aquí nos cuenta lo que ella vivió su día a día, ¿no? en su hogar, y aquí ya como desde su hogar mira lo que está pasando en el exterior. También a ella superar esta adversidad, ¿no? También vivíamos en un ambiente de esperanza gracias a todas las personas que estuvieron cuidándonos, a quienes me gustaría mirar a los ojos y agradecerles, ¿no? Entonces ella también se siente agradecida por aquellas otras personas que han tenido que enfrentar a esta pandemia en la primera línea que conocemos, ¿no? Después que nos hablaba entonces un poco del espacio de su hogar, aquí cómo es que miraba fuera las cosas, qué es lo que sucedía, ahora ya termina ella diciéndonos, recuerdo que cuando era niña me decían que tenía que mirar a los ojos al hablarle a alguien, y ahora entiendo. Aprendimos a mirarnos a los ojos porque con ellos pudimos sentir la tristeza o la alegría de la persona. ¿Quién dijo que los ojos no ríen? Sí, sí, señora. La sonrisa está escondida por las mascarillas, pero protegida de los besos que ya vendrán, ¿no? Entonces termina prácticamente ella hablándonos con algunas frases, como el tema que le hacía recordar tal vez su abuelita, ¿no? El tema de mirar a los ojos a las personas y por qué es importante, ¿no? Nosotros somos seres humanos y como seres humanos como somos muy cercanos a otro ser y nos sentimos pues con alto afecto cuando se da este tipo de circunstancias, pero bajo las condiciones en las que le tocó vivir a la profesora no podía, ¿no? Solo teníamos que esconder nuestra sonrisa en las mascarillas y tal vez nuestros ojos decían un poco lo que queríamos expresar, ¿no? Nuestra sonrisa o nuestra alegría. Porque obviamente esto va a cambiar, demorará, los especialistas han dicho que va a demorar, ¿no? Entonces hay que esperar con mucha paciencia y mientras tanto, como ha dicho la profesora, seguir protegiéndonos, ¿no? Pero protegida de los besos que ya vendrán, dice, ¿no?
ya vendrán. No será ahora, pero más adelante regresaremos a nuestra forma habitual tal vez, ¿no? Entonces, muy bien, hemos terminado de leer la crónica. Estas preguntas son un poco, tal vez, antes de leerlas, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué trataba el texto? ¿Será un relato real o ficticio? ¿El texto estará escrito de manera cronológica? Usted ha observado que haya toda una secuencia, ¿no? ¿Y cuál es la estructura de una crónica? Entonces, estimados estudiantes, como hemos observado desde el año 2020, ha sido un año distinto para todos y todas, no solo en nuestro país, ¿no? En el mundo entero. Hemos vivido una situación inesperada que ha cambiado la forma en que realizamos nuestras actividades, pues ahora se realizan desde la casa. Y además hemos cambiado nuestros hábitos de limpieza, higiene, para contribuir obviamente con el cuidado personal. Quizás también hemos podido desarrollar nuestras actividades favoritas o encontrar nuevas que se fueron desarrollando durante este contexto de pandemia. Por ello, en esta mañana, ¿no? Después que estamos terminando ya de analizar y de leer ese texto, escribiremos una crónica de lo vivido durante este año 2020. Y una crónica, como hemos leído, responde a una situación, digamos, una situación secuencial, ¿no? Empezó en marzo, qué pasó primero en los hogares, ¿no? Qué pasó luego en la parte externa, fuera de lo que estaba a mi alcance, y cómo es que también se proyecta, ¿no? Hacia un futuro. Entonces hay una secuencia. La pregunta de la mañana es: ¿cómo escribiré una crónica sobre los acontecimientos importantes del año 2020 de manera cronológica? ¿Cómo va a escribir usted su crónica personal? Porque nos interesa, tenemos un propósito, es evaluar el efecto de lo que usted escriba sobre estas lecciones vividas durante este año y cómo esto le va a tener un impacto, va a tener un efecto en los lectores, ¿no? A partir de los recursos textuales o estilísticos que utilice. Así como en la crónica que acabamos de leer, ¿no? Ha habido varias frases que se han insertado, ha habido textos con características que le corresponden solo a los seres humanos, pero lo ha caracterizado a los objetos o las situaciones. Entonces esos recursos ayudan a que nuestro texto sea mucho más. Y esto es un poco para que usted enfatice, ¿no? Y conozca cómo es la crónica. Entonces nuestra pregunta es: ¿qué es una crónica? ¿No? En palabras concretas, una crónica es un relato vivencial, lo que le tocó vivir a la profesora, ¿no? De nuestra crónica. Y para podernos enterar de las cosas que vivió esta profesora, ha tenido que recurrir al texto descriptivo, porque las descripciones nos permiten ambientar obviamente y darle una idea al lector, ¿no? De lo que le tocó vivir a la profesora de acuerdo a la historia. Este relato vivencial es sobre acontecimientos secuenciales, ¿no? Como usted lo ha visto, ¿no? Nos dijeron todos a casa y empecé ya contando todo lo que pasaba en la parte interna, ¿no? Con ella y su entorno más directo. Y luego hace una proyección de lo que pasaba fuera de su entorno. El relato vivencial también se caracteriza porque narra la noticia el cronista. En medida que va narrando el cronista, va a emitir un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos, ¿no? Como lo hizo la profesora, ¿no? El hecho de seguirnos cuidando y protegiendo, ¿no? Y que por el momento no nos podemos dar tal vez abrazos y besos, pero tal vez más adelante sí, ¿no? Tiene un estilo personal, cada uno de ustedes va a tener una forma particular de narrar esta crónica. Dejar de lado la parte valorativa, ¿no? Siempre el cómo se sintió usted. A esto también le llamamos texto argumentativo, porque cuando uno dice cómo me sentí, doy argumentos, ¿no? Para poder saber, obviamente, de qué sentimientos son los que me están... Es importante saber que este relato vivencial muchas veces parte de una noticia, ¿ya? Por eso es que las crónicas las encontramos siempre en los textos periodísticos. Una noticia destacada con el fin de despertar un nuevo interés, ¿no? Obviamente, cada vez que uno lee una crónica genera cierto interés en nosotros que hace que tengamos mucho más deseos de leer, ¿no? Y tal vez también de generar nuestras propias ideas. Este relato vivencial llamado crónica es importante la estructura que tiene, ¿no? Y como hemos visto, por ejemplo, el párrafo 1 aludía a la entrada o al inicio o a la presentación. El párrafo 2 y 3 era el cuerpo de la crónica y el último párrafo era la conclusión, ¿no? Donde se da la parte valorativa o la proyección hacia el futuro.
Aquí te coloqué la imagen de Cristóbal Colón porque Cristóbal Colón es considerado el primer cronista, ¿no? De hecho, que en la época griega y latina también hubieron muchos cronistas, pero el trabajo de Cristóbal Colón, ¿no?, sobre sus viajes que realizaba para el descubrimiento de muchas ciudades, lo colocaron en esta categoría. Y él, pues, ¿no?, nos dice: en mis viajes, mis viajes fueron aventuras reales que marcaron la historia. Entonces, lo que usted vaya a contar a través de su crónica, de manera secuencial o cronológica, de alguna manera también lo pone a usted en una situación de cronista, pero no olvidarnos siempre los datos, ¿no?, que eso es clave. Ahora, una crónica solo puede ser de un tema personal como ahora, no. Los temas pueden ser variados, pueden ser de hechos históricos, pueden ser de hechos particulares como el caso de hoy, temas policiales, políticos, deportivos, culturales, ¿no? Como ustedes han observado en el texto que hemos leído, era un texto narrativo, que los hechos estaban organizados, ¿no? Cuando la profesora nos contaba, ¿no?, lo que le pasó cuando le dijeron que tenía que irse a su casa, que no podía salir, nos cuenta todas las cosas que fueron cambiando, los roles, etcétera, ¿no? Y luego ya pasa a otra secuencia, a otro episodio también se le llama, donde ya nos cuenta lo que está pasando. Recuerde que cuando haga su crónica tiene que considerar hechos importantes, ¿no?, los personajes que los realizan y la relación que hay entre la causa y el efecto, ¿no? Entonces es importante deslindar ello también. Este texto narrativo, como ya lo vimos, hemos hablado de las partes, tiene la parte de la introducción, el nudo y presentamos, ¿no? Cuando usted presente su crónica, tenga en cuenta de colocar dónde ha ocurrido, ¿no? Una cosa es vivir en Ventanilla, otra cosa es vivir en el Callao, otra cosa es vivir en Madre de Dios, porque hay gente que se ha ido, incluso que no ha estado todo el tiempo aquí. ¿Cuándo ocurre? Comente usted, ¿no? Ha sido en marzo, en febrero, en enero, en junio, en julio, o tal vez empezó en marzo, pero la parte más importante que usted quiere relatar en su crónica es lo que sucedió en junio, en su hogar, porque cada hogar es distinto. ¿Quiénes son los que se han visto, ¿no?, afectados? Tal vez eso que nos quiera usted expresar a través de su crónica. También la pérdida de un ser tan querido, ¿no?, que puede haber sido su abuelita, su mamá, su tía, ¿no?, ha sido tan trascendental. Entonces ahí también mencionar a ese personaje y lo que ha sido toda esta situación, tal vez también de tristeza, ¿no? O algún momento también jocoso, de alegría, ¿no?, cuando nos ha tocado jugar con la familia, ¿no?, los juegos, las rutinas que hacíamos cuando estábamos en esta etapa, ¿no? Los episodios siempre es importante que coloque usted, ¿no?, qué ocurrió en este episodio, ¿no?, cómo reaccionaron los que están participando y qué hizo o qué hicieron ellos, ¿no? Y tiene que haber obviamente un final o una conclusión donde usted da también incluso una especie de reflexión, como lo hizo la maestra, ¿no? Los besos vendrán, pero tal vez vendrán más. Bueno, volvemos a enfatizar las partes básicas. El inicio es donde usted presenta o introduce, ¿no?, los temas que va a abordar en su crónica. El desarrollo es el cuerpo de toda su crónica en relación a esos hechos o esos acontecimientos que quiera narrar, y tiene que cerrar su texto haciendo algún tipo de conclusión. Estas preguntas nos van a ayudar un poco a reflexionar y a recordar estas situaciones que hemos vivido. ¿Recuerdas cómo inició la cuarentena y el contexto de distanciamiento social? ¿Qué estabas haciendo en el momento en que te enteraste de lo que ocurrió? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué cambios pudiste identificar que se dieron en el país, tu distrito o comunidad, en tu familia o en tu vida? Como todo lo vivido, puedes plantearlo en un compromiso de mejora para tu país y para ti, ¿no? Porque esa es la idea, que usted en esta mañana nos cuente, ¿no?, a través de una crónica, las situaciones importantes que le tocó vivir de manera, ¿no?, temporal o organizada, pero también que lo invite a usted a seguir, por ejemplo, ¿no?, comprometiéndose en seguir mejorando en relación a su proyecto de vida, porque todavía no podemos actuar como actuábamos hace 2 o 3 años atrás. Tenemos que ir respetando todavía ciertas normas por nuestra salud y la salud de nuestra familia y de todo. En la estructura que usted tiene que, una vez terminada su crónica, hace su revisión, ¿no? Si dice, mi crónica responde a la situación con el propósito, el destinatario, la fuente de información. Mi crónica responde a la estructura de un texto narrativo, que hemos dicho, ¿no?, inicio o introducción, nudo y parte del final o el desenlace. Su crónica tiene ideas claras, coherentes, cohesionadas. Su crónica ha identificado hechos relevantes en torno a su familia, a su salud durante este tiempo del 2020. Su crónica usa adecuadamente los recursos ortográficos, gramaticales, el tema del vocabulario.
Evaluó de manera permanente si su crónica no responde a la situación comunicativa. Entonces ahí algunas preguntas para que usted pueda evaluar cómo es que ha ido haciendo su trabajo. El objetivo es relatar de manera cronológica lo que ha vivido durante este año y comprometerse también a seguir mejorando. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Y para qué lo has aprendido? Con estos aplausos te digo gracias por todo tu apoyo, deseándote obviamente que tengas una feliz Navidad, un venidero 2021 agradable, ¿no? Donde reine la paz y la armonía en toda tu familia. Y tenemos aquí la plataforma por el cual, ¿no?, siempre reportamos. Así que un abrazo a la distancia.